Buenas noches, profe Alejandro. Voy a hacer mi exposición sobre el libro que me tocó. Mi libro se llama El Cuervo Blanco de Fernando Vallejo. Bueno, el libro yo no lo alcancé a leer todo. Bueno, no es que no lo haya alcanzado, no lo leí todo, pero pues creo que con lo que alcancé a leer puedo sacar algo importante. Mi libro lo va a tratar de relacionar un poco con historia, no tanto con historia, sino con acontecimientos que pasaron. Muy cortico. Bueno, iniciando, el libro trata sobre Fernando Vallejo. Inicia en un cementerio donde narra que los cuervos lo guían hasta una tumba y la tumba está en el piso llena de moho. Entonces se la raspa con su paraguas y ve que dice Rufino José Cuervo. Rufino José Cuervo, una persona que él conocía, que conoció, que fue un buen amigo de él, el cual, ya hablando más a fondo de él, Rufino José Cuervo fue un filólogo, filósofo, historiador, filólogo. Se podría decir que es una persona que estudia los textos escritos más antiguos para tratar de recobrar las lenguas más antiguas que existían o tratar de hacer el lenguaje que uno tiene lo más puro posible. Eso es lo que se podría decir que es un filólogo. Entonces, bueno, el libro es casi una biografía porque él se basa, todo el libro es tratando de averiguar sobre la vida de Rufino José Cuervo. Fernando Vallejo tratan de averiguar sobre Rufino José Cuervo. Empiezan hablando de cómo fue el día de su muerte, que no había gente que él conociera, eh, cosas así. Aquí yo hice como unas separaciones y aquí tengo como los apuntes donde tomé nota. Entonces, digamos, primero las palabras que fui como subrayando, que fueron un poquito las que no entendía. Pleonasmo, pleonasmo, es una añadidura innecesaria. Y, creo que esa fue la única palabra. Bueno, Rufino José Cuervo narraban que nació en 1884 y murió el 17 de julio de 1911, algo que destacan mucho porque él trata como de buscarle un sentido a lo que pasó, de por qué murió y por qué justo una gente en específico estaba en ese día en específico con él. Eh, bueno, hablan de que él ayudó, o bueno, más bien fundó el Diccionario de Construcción y Régimen de la Lengua Castellana. Eso fue una obra gramatical castellana que él creó, que él empezó en 1872 y en total esa obra tiene 8000 páginas más o menos. Está compuesto de 8 tomos, pero él empezó en 1872 y cuando él murió en 1911, entonces todos sus escritos fueron mandados a Bogotá, porque él en una época de su vida se había ido a vivir a París con su hermano, para estudiar y demás. Entonces, cuando él murió, en el testamento pidió que todos sus escritos fueran mandados a Bogotá. Entonces, el Instituto Caro y Cuervo de Bogotá, que fue un instituto fundado en honor a ellos y otros muchos filólogos, lo que hizo fue terminarlo. Es considerado el mayor documento gramatical de la lengua castellana. Y bueno, este instituto era del Centro Colombiano de Estudios de Literatura Castellana y de Literatura Filología Castellana en honor a Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo. Eran filólogos ambos. Entonces ahí fue donde lo llevaron y lo acabaron. Eh, Rufino José Cuervo solo alcanzó a hacer 2 volúmenes de toda su vida, desde 1872 hasta 1991, alcanzó a hacer 2 volúmenes, de la A a la D, y ya después lo terminaron allá. Bueno, él vivió 29 años en París y había una parte de lo que alcancé a leer que decía que él siempre había como admirado a una persona que se llamaba Augusto Friedrich Pot. Él era un lingüista alemán, también era filólogo, pero era mucho más viejo. Eh, Rufino José Cuervo tendría unos 20 años y Pot tendría unos 84, creo. Y entonces él le deja una carta en latín a Pot, Cuervo le deja una carta en latín a Pot diciendo que le encantaría verlo y saludarlo para discutir, para hablar. Y bueno, algo que destacan mucho es que pues que él estaba tuteando a Pot, pero pues que no tenía nada de problema porque en el latín no existía la palabra usted. Y bueno, fue algo que me llamó la atención. Y bueno, cuando el otro Pot le respondió a Vallejo, se le respondió en latín también para que se vieran. Entonces, cuando se vieron, la conversación se llevó a cabo en latín porque
Cuervo podía leer muchos lenguajes, muchos idiomas, por ahí unos 10, 11, pero no sabía hablarlos muy bien. Entonces él podía entenderle lo que decía Pot en alemán, pero no podía responderle. Y ahí Pot sabía poco español. Entonces la conversación se llevó a cabo en latín. Fue algo que me llamó mucho la atención. Y pues sé que parecerá que fue muy corta la exposición, pero pues me gustó resaltar esa parte del latín. Y lo de que el instituto se fundó en honor a Fernando José Cuervo, porque si nos ponemos a analizar el título de la obra, que es El Cuervo Blanco, aquí se ve que solo hay un cuervo blanco. Lo que trata de narrar Fernando Vallejo con eso es que Rufino José Cuervo fue un cuervo blanco porque entre muchas personas que hay, por así decirlo, él fue de las muy pocas que tenía un alma pura, por así decirlo. Él buscaba la pureza de la lengua y él siempre había admirado mucho a Fernando José Cuervo. Entonces por eso lo llamó el Cuervo Blanco, porque era una persona muy pura para él. Y bueno, yo creo que esto es todo. Muchas gracias, profesor Alejandro, y buenas noches.